Permaneció bloqueado en una jornada de martes de paro cívico convocado por diferentes instituciones de ese departamento en rechazo al nuevo código del sistema penal boliviano, pero también en rechazo a la reelección indefinida del presidente Evo Morales. Estas eran algunas de las imágenes que se podían percibir muy temprano la mañana de hoy martes, una jornada de paro, reiteramos, convocada por el Comité Cívico y otras instituciones. El corte de la circulación se registró con mayor contundencia a tempranas horas de hoy en las rutas que conectan a Cochabamba con el interior del país, con el oriente y con el occidente propiamente. Se convocó a este paro una medida similar a la asumida por el departamento de Santa Cruz el viernes pasado. La ciudad capital también se vio con calles y avenidas totalmente desiertas, la policía que estaba también allí siguiendo sigilosamente los movimientos de los movilizados que acataron esta medida desde tempranas horas de hoy. ¡Vivir en dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! Tarde la policía entró en acción en cumplimiento de órdenes superiores. También se procedió al desbloqueo de algunas de las avenidas de la ciudad de Cochabamba, la avenida Blanco Galindo, entre algunas otras que son las más transitadas de esa ciudad capital. La policía boliviana desbloqueó algunas avenidas de la ciudad de Cochabamba durante la realización de este paro cívico que se inició muy temprano hoy martes, en horas de la madrugada propiamente. La policía utilizó agentes químicos para dispersar a los manifestantes que bloqueaban las principales calles y avenidas. Ese fue el caso, por ejemplo, de lo sucedido en el sector del río Hualculi, en la zona de Vinto. También se desbloqueó la zona de la avenida Heroínas entre España y Baptista. Allí estaba la Policía Nacional desbloqueando las principales avenidas de la ciudad de Cochabamba que amanecieron hoy martes totalmente bloqueadas. ¿Pero qué dice el gobierno frente a lo que está sucediendo en departamentos como Cochabamba? El ministro de la Presidencia, René Martínez, ha manifestado de que el gobierno ya abrió las puertas para las posibles modificaciones que puedan realizarse al nuevo código del sistema penal boliviano y por lo tanto el gobierno considera de que estos paros y estas movilizaciones obedecerían a supuestos intereses políticos para desestabilizar al gobierno. Determinación oficial por parte de nuestro presidente a la apertura de un proceso de análisis, de evaluación, a que si existe la posibilidad y se concretan observaciones que pudieran generar algún perjuicio, algún daño a un sector establecido, el presidente había definido de que esta podría entrar en un debate siempre y cuando haya temas concretos de observación y no hechos que marcan solamente generalidades. Si después de esta determinación se persisten medidas de presión, no hay otra forma de leer que no sean actitudes que tienen por finalidad absolutamente de carácter político, conspirativos contra nuestro gobierno, entendiendo de que además se está pasando no solamente ya la observación de artículos, no solamente el Código Penal como tal, sino se está discutiendo otros ejes temáticos que ya tienen que ver con la polaridad política contra nuestro gobierno. Bueno,
Bueno, pero hay otros sectores que también mantienen su rechazo a esta nueva normativa. Es el caso de la Federación de Cooperativas Mineras, que a través de su presidente Simón Condori también ha señalado de que esta normativa estaría afectando al sector minero en el país. Este dirigente señala de que se está demandando la abrogación total de esta ley, ya que estaría afectando en el desarrollo de las cooperativas mineras, en el sentido de que se penaliza y se sanciona doblemente a este sector. Digamos, la preocupación de las cooperativas mineras afiliadas a Fedecomil La Paz sobre el código del sistema penal, ¿no? Y en lo cual nosotros, la determinación de los compañeros de base ha sido de una vez abrogación total. Y sabemos también, en ese momento nos hemos noticiado que todavía está poniendo en un año de suspenso, ¿no? Para tratar esta ley. Y nosotros hemos hecho conocer bastante que se abrogue, y en este año trabajaremos con todos los actores sociales que beneficie al pueblo boliviano este código penal, porque en el sector minero cooperativo hay veces tiene sus hijos profesionales en otros rubros, y que necesariamente esto es atentatorio para el sistema y más que todo preocupante para todo el pueblo boliviano, y está justamente el presidente también para ver esa situación de lo que estamos llevando nosotros adelante. Los artículos, teníamos por lo menos unos 5 artículos observados, pero en totalidad, el día de ayer los compañeros de base y los presidentes han manifestado la total abrogación de esta ley. Es, digamos, afecta tal vez a todos los sectores, ¿no? Seguimos en La Paz porque los importadores de la zona comercial de la Uyustus, muy conocida en el departamento de La Paz, han cumplido con la advertencia y han salido también a las calles a expresar su rechazo este martes contra el nuevo código del sistema penal boliviano. Sus representantes señalan de que algunos de estos artículos también afectarían a este sector comercial. Bolivia, no Venezuela, esto es Bolivia, no Venezuela. Hoy estamos nuevamente en las calles movilizados, hoy estamos nuevamente pidiendo la abrogación del Código Penal. Estamos la Asociación de Importadores Comerciantes por cuenta propia, estamos varias organizaciones tomando las calles en esta mañana. ¿Qué artículos afecta a su sector? El 174 y el 175, que es impuestos y aduanas. La verdad lo toma todos los sectores como un chiste de mal gusto, porque la verdad deberíamos ya empezar. Antes de que salga esta ley, debería llamarnos a todos los actores sociales para poder socializarnos esta ley. Sin embargo, lo han sacado entre gallos y medianoche. No sabíamos nada, de pronto ha sido una sorpresa para nosotros. Vamos a continuar movilizando. Vamos a continuar. Eran los comerciantes importadores de la zona de la Uyustus que aseguraban de que el artículo 174 y 175 de esta normativa afectaría a su sector. Otro de los sectores que también se ha movilizado durante la jornada de hoy ha sido la Central Obrera Boliviana, que cumple el segundo día de un paro de 72 horas. Paro movilizado a la cabeza del dirigente Guido Mitma, quien ha calificado como un engaño la propuesta del presidente Evo Morales, que en la víspera propuso socializar durante un año todos los artículos observados del Código Penal. ¡Venezolanos! ¡No, no, no! ¡No me da la gana! ¡Dejen la basura como los venezolanos! ¡Qué lindo que va a ser! Cumpliendo el paro acatado de la Central Obrera Boliviana, culminando con las 72 horas, mostrando nuestro desacuerdo a este Código Penal, inclusive al lapso de un año que ha manifestado el día de ayer el presidente del Estado Plurinacional. ¿Cómo es posible querer engañar a la población, a los trabajadores, a los bolivianos, cuando este Código Penal ya ha sido aprobado por el propio presidente y ya lo ha promulgado? ¿Qué se va a consensuar ahora? ¿Qué se va a llegar a debatir? Es un engaño y una mentira. El único propósito es desmovilizar, dilatar, cansar y luego imponer este código a todos los bolivianas y bolivianos del país. Esta movilización no es de derecha, esta movilización es en respeto a la libertad, a los derechos constitucionales, a la protesta, a un derecho humano.
humano que está estipulado dentro de la Constitución Política del Estado. De ninguna manera puede ser de derecha reclamar nuestros propios derechos. Todos los que estamos movilizados a nivel nacional no podemos ser de derecha, no podemos conspirar como llega a manifestar el gobierno. ¿Por qué no escucha a la población en su conjunto, al pueblo boliviano? Entre tanto, el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, ha asegurado de que las movilizaciones y otro tipo de presiones contra el gobierno no se justifican en estos momentos, tomando en cuenta, dijo el ministro, de que el presidente ya ha realizado un anuncio para que este documento se socialice durante todo un año y en función a este mandato presidencial, los sectores que podrían sentirse afectados ya estarían siendo convocados por la Asamblea Legislativa, dijo la autoridad gubernamental. Después del anuncio que hizo ayer el presidente Evo de abrir un amplio diálogo y un debate con todos los sectores de la nacionalidad boliviana y darnos un plazo de un año para escuchar las observaciones, primero para conocer, para socializar, para tomar conciencia de lo que dice el Código del Sistema Penal, de lo que establece el Código del Sistema Penal y escuchar las sugerencias de posibles modificaciones, de mejoras que se puedan incorporar y terminar, como lo anunció el presidente Evo ayer, en un gran encuentro nacional sobre el Código del Sistema Penal en el plazo de un año. Ninguna movilización, ninguna medida de presión se justifica, a no ser que ésta se base en otros fines, en fines oscuros, mezquinos, sectarios, en fines políticos. Yo creo que como nunca antes hay una gran voluntad del presidente Evo, hay una gran voluntad de nuestro gobierno de mejorar el Código del Sistema Penal, que ustedes saben muy bien, es una iniciativa íntegra de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ellos han propuesto este proyecto de ley, lo han aprobado, lo han tratado. Por supuesto que la apertura es escuchar a los sectores, primero hacerles conocer a detalle qué es lo que contiene el código y si existieran situaciones que se pueden mejorar, por supuesto, manteniendo el carácter sistemático, manteniendo el carácter uniforme del código, se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer complementaciones. Lo primero que tenemos que hacer, y ahí sí hay que reconocer, hay que hacer una autocrítica y una crítica a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ha habido la suficiente socialización, como lo han establecido también diferentes sectores sociales. A propósito de la convocatoria gubernamental, los médicos del departamento de Santa Cruz cumplen hoy 55 días de paro indefinido. Algunos de sus representantes señalan que están dispuestos a acudir si son convocados para esta socialización de este Código Penal. Sin embargo, la posición no varía. Este sector está demandando la abrogación total de esta normativa. Ver los alcances de este Código Penal, era hacer un análisis constitucional, un análisis de la parte penal de este Código Penal y es por eso que se está realizando en este momento con la visita del doctor William Vascopé de la Ciudad de La Paz. Es por eso que para que se pueda, cualquier duda que pueda existir entre los profesionales, abogados que están capacitados para poder aclarar esto, es que este seminario tiene ese sentido, de poder hacer un análisis en ese sentido y que su lucha es por algo, por lucha es con sustento jurídico y es por eso que se está haciendo este tipo de escenario, ¿no? En el momento son 55 días de una medida de paro indefinido, pero no solamente el sector médico que tiene que tomar una medida radical, sino es todos ahora en común. Es por eso que yo decía, si estamos unidos y hay una coordinadora interinstitucional y esa coordinadora interinstitucional determina que se tiene que tomar como medida un paro indefinido, perfecto, vamos a continuar a parar los médicos, pero pararán los gremialistas, parará todo el país pues en sí, ¿no? El día de mañana nosotros tenemos una asamblea aquí en el Colegio Médico para que la asamblea pueda determinar o no la pertinencia de volver a nuestras actividades, ya que los pacientes están solicitando, tenemos cartas de la Federación de Juntas Vecinales que nos piden, que están con nosotros, pero nos piden que volvamos a hacer la atención. Pero eso no lo determina Henry Montero, lo determina la asamblea. A propósito de esta jornada de socialización de esta normativa en Santa Cruz, el jurista William Vascopé Laruta ha sido quien justamente expuso a algunos sectores en Santa Cruz parte del contenido de esta normativa penal. El abogado ha señalado de que hay al menos 20 artículos que estarían siendo observados porque pretenderían penalizar la libertad de expresión y además estarían persiguiendo al ciudadano antes de que se cometa incluso algún delito.
Pero lo que contamina esta buena intención es que se está pretendiendo penalizar la libertad de expresión, como el tema de la sedición y atribuirse derechos del pueblo. Está penalizando la protesta social y están diciendo de que aquel que no se atribuye derechos, que no se atribuye derechos del pueblo, en realidad es aquel que proteste por derechos constitucionales, humanos. Muy bien, ¿dónde voy a probar eso? Ante un juez y ante un fiscal. Mientras tanto yo ya estoy denunciado. ¿Por qué no dicen eso? Reglamentar esto. Está mal redactado. Tienen que, si quieren rescatar las cosas virtuosas de esto, hay que revisar todo el código, ¿me entiende? Entonces, en ese contexto, yo creo que esto es atentatorio a la Constitución Política del Estado, al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, al derecho a la propiedad privada, porque como ven el tema de la privacidad. Miren, estamos observando más de 20, 25 artículos en la parte sustantiva. En la parte procesal hay más. Miren, esto tiene que ver mucho con el Código Cubano, les diré, por si acaso. Porque el tema de manejar la protesta social, y en Venezuela, están tipificados en sus códigos. ¿Saben cómo los han disciplinado? Allá, con un sistema penal parecido a este, seguramente, pero donde creo que han metido la mano son los políticos, al tratar de penalizar los movimientos sociales. Ahí es donde ha fallado. ¿Oficialistas? Pero por supuesto, quien tiene 2/3 en el gobierno es el movimiento al socialismo. Otro de los sectores que se mantiene en estado de emergencia y movilizado es el sector del transporte pesado. En Santa Cruz, por ejemplo, en este momento se reporta el bloqueo de la ruta Santa Cruz-Trinidad a la altura de un cruce importante que conecta Santa Cruz con el municipio de Cotoca. El transporte pesado está retomando sus medidas de presión, demandando la abrogación del nuevo código del sistema penal boliviano. Pero no solo en Santa Cruz, en Potosí también hay diferentes manifestaciones de protesta de este sector. Pública a todo Bolivia que el transporte pesado se mantiene firme en la determinación que hemos tenido en nuestro último ampliado. Dadas esas circunstancias, hacemos conocer a toda la población que nosotros mantenemos el paro indefinido hasta que hagamos que el gobierno nos escuche con este pedido que tenemos, que es la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal. Para nuestro sector, muchos artículos, no es el 137, como así lo ha mencionado nuestro señor presidente. Tenemos muchos artículos que están en disconcordia con nuestro sector y con toda la población boliviana. Ahora vamos a determinar, después de esta marcha, qué medidas vamos a tomar para hacer presión y para que una vez este gobierno pueda oír el pliego petitorio que tiene el transporte pesado. ¿No se descarta el bloqueo indefinido de carreteras? Vuelvo a recalcar, esta es una medida del transporte pesado a nivel nacional. En todo Bolivia nos estamos movilizando desde el día de hoy masivamente. Hoy vamos a determinar si a partir de mañana el transporte pesado cierra los 4 ingresos hacia nuestra capital potosina. Bueno, pero seguimos en el departamento de Potosí y reiteramos de que el transporte pesado en Santa Cruz está bloqueando ya la ruta Santa Cruz-Trinidad, cumpliendo con un anuncio de retomar las medidas de protesta hoy martes. Volvemos a Potosí, donde se ha declarado un cuarto intermedio en las medidas de presión y en el paro indefinido que fue decretado el lunes pasado, pero que ingresó, reitero, en un cuarto intermedio. Pese a esto, las diferentes instituciones que forman parte del Comité Cívico Potosinista, más conocido como CONCIPO, se mantienen en estado de alerta y han protagonizado una movilización durante la mañana de hoy martes. Johnny Yalli dijo que había un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando habrá una reunión nacional. Pese a esto, las medidas de protesta se mantienen en el país. Tarde de poder revisar, de poder proponer, de poder debatir. Tarde le decimos al presidente, porque nosotros estamos pidiendo la anulación, porque en su momento se debería revisar antes que pueda ser promulgado este nuevo sistema de Código Penal. Le decimos al gobierno que es tarde para poder debatir, y nosotros estamos exigiendo la anulación y la vamos a revisar entre todas las instituciones.
Entre tanto, la diputada opositora por el departamento de Chuquisaca, Lourdes Millares, advierte al gobierno de que las medidas de protesta continuarán en el país pese al anuncio presidencial de socializar esta normativa durante un año. La gente está firme en la defensa. Los paros cívicos, las marchas, los bloqueos, las expresiones de la ciudadanía no son actos sediciosos, son actos democráticos de defensa de la democracia. Y la voluntad del pueblo es absolutamente clara. El gobierno sigue nuevamente equivocándose en su lectura. El gobierno sigue menospreciando y sigue intentando hacer ver de que esta movilización responde a un grupo de derecha que quiere atentar contra la estabilidad del gobierno. Lo que el gobierno tiene que saber es que estas expresiones son en defensa de la democracia, por la libertad, en contra de un código penal que criminaliza la protesta, que criminaliza la libertad de expresión y que atenta contra derechos y garantías constitucionales. Estas movilizaciones son por el respeto al voto del 21 de febrero, por la abrogación del Código del Sistema Penal y porque se vuelva a foja cero. No parches en el Código del Sistema Penal, sino volver a discutir desde el primer artículo para sacar una norma que beneficie al pueblo, no que persiga al pueblo de Bolivia y que le sirva a los intereses del poder político y del gobierno y de don Evo Morales Ayma. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca de algunos rumores y especulaciones que se viralizaron en redes sociales referidas a la emisión de pasaportes. Algunos señalaban sobre